Esto es Imagen Empresarial y como ya le contaba en el resumen, pues se dio este posicionamiento del UAW desde la semana pasada, el United Auto Workers, con respecto a México, haciendo una petición a la embajadora Catherine Tai de la representación comercial de los Estados Unidos, que es el ente que lleva el pulso del TEMEC, del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Para hablar de este y otros temas, me da mucho gusto saludar esta mañana a José Susaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, de la MIA. José, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy bien, Rodrigo, muy buenos días, gusto en saludarte. Oye, pues buen arranque del año, te deseo, ya veo los datos y fueron buenos datos los del año pasado en términos de producción, creció 14%, en exportación creció 15% y en las ventas domésticas también extraordinario 24% de crecimiento, pero comienzo antes de ir con el dato y la óptica de 2024 por este posicionamiento que ha hecho el United Auto Workers, sobre todo en un año electoral que no se debe subestimar ese componente. ¿Cómo observas ello? No, pues bien lo aclaras tú, es un año electoral, vamos a escuchar muchas propuestas, muchas cosas a lo largo de este año. Nosotros estamos muy concentrados, obviamente dando seguimiento a todo lo que puede afectar al sector automotriz, pero también entendemos que hay notas que son precisamente por el tipo de año que nos está tocando vivir, tanto en los Estados Unidos como en México, y pues debemos estar preparados porque van a venir muchas circunstancias de este mismo tipo. Claro, y es que ellos mencionan, por ejemplo, no me quedó muy claro qué están pidiendo en términos de tarifas, pero sí, pues, yo mencionaba hace un rato que comentaba la nota que me parece un argumento muy trumpeano, ¿no? Muy tipo Trump en términos de medir el éxito o fracaso del comercio internacional vinculado al déficit superávit, cuando en realidad son cadenas integradas que además benefician por la estructura de costos muy competitiva mexicana, pues al consumidor estadounidense, ¿no? En un momento además en donde las altas tasas de interés que hemos atravesado para controlar la inflación, pues son muy sensibles, digamos, al sector automotriz en términos del pago mensual. Y bueno, pues eso obviamente no lo dice el UAW, que tiene un enfoque muy específico, pero mencionan ellos el tema China. ¿Qué decir de ello y sobre todo cómo está dando el aterrizaje de empresas de ese país a México como parte de este famoso nearshoring? Bueno, China juega un rol muy importante en todo esto, lo sabemos nosotros, porque Estados Unidos, al contrario de lo que pareciera esta nota, lo que está buscando es precisamente ser mucho más eficiente en la producción, mucho más competitivo en la producción en otros países que no sean China, precisamente por el nearshoring. Nearshoring, justamente la palabra lo dice, tener un recurso cerca, los recursos una proveeduría cercana, y eso pues México cumple con todos estos requisitos y se vuelve aún más importante para los Estados Unidos y sobre todo en el sector automotriz, que es el sector más integrado entre los tres países de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, y que ha hecho competitivo a los Estados Unidos no solo para su mercado interno, sino a nivel global. Claro. En ese contexto, saber, bueno, hay dos aspectos clave, este que acabas de explicar y la otra, la electromovilidad. ¿Cómo va en esa parte la transformación en términos de la manufactura mexicana? Sobre todo porque estamos viendo una cierta rectificación, ¿no? Tanto en volúmenes de producción para algunos, como hizo mucha nota Hertz, ¿no? Que vendió 2/3 de su flota de Teslas. En ese contexto, ¿cómo se ve? ¿En qué momento estamos en esa parte? Bueno, México, yo lo he dicho, vamos un poco lentos en ese proceso. Yo no sé si para bien o para mal, pero nos ha faltado todavía lo que tanto insistimos, una política pública para acelerar el proceso de fabricación de autos eléctricos, híbridos y de otras tecnologías en México. Sí se fabrica ya en México, sí se exporta a México este tipo de vehículos, pero hay mucho campo donde podríamos y creo que vamos a estar fabricando estos vehículos hacia el futuro aquí en nuestro país. Creo que he oído algunas notas importantes de incentivos que se pudieran dar para que México se atraiga más este tipo de manufactura, precisamente derivados del nearshoring. No solo nuevas empresas, sino empresas que ya están en el país de inversión extranjera que quieren ampliar actividades en México y que solo requieren algún tipo de incentivo para hacerlo.
Claro. ¿Qué incentivos son los que han visto ustedes? Han hecho, bueno, han contratado y generado diálogo al respecto. ¿Cuál sería uno de los inmediatos? Y considerando que, ya lo decíamos al principio, ¿no? Pues estamos en año electoral, ya se ve difícil que puedas ocurrir algo, digamos, antes de que termine este año y tendrá que arrancar la siguiente administración, pero es importante tenerlo ahí planteado, ¿no? Lo que tenemos que hacer como país. Así es, bueno, uno de los incentivos que se han planteado por ahí es el incentivo a la fabricación de este tipo de vehículos, no solo a la compra, sino a la fabricación de este tipo de vehículos, además también de coordinar el establecimiento de las infraestructuras necesarias para que este tipo de vehículos se produzcan y también se consuman en México, ¿no? Y esto es bien importante y ahí el gobierno federal y los gobiernos estatales juegan un rol muy importante que yo creo que es bien interesante que vaya, bueno, el gobierno federal ya ha tomado algunas acciones en ese sentido, que ojalá y las siga promoviendo y ojalá y las siga haciendo más generales. Claro. Desde la óptica del talento, es decir, digamos, la formación de ingenieros en México, ya centrados en esta fase, digamos, de electromovilidad, obviamente, mucho expertise, yo creo que quizás está subestimado, pero el tema de los híbridos y híbridos conectables, pues requieren ingenieros con un amplio conocimiento, ¿no? Porque se tienen que conocer los dos motores, el de combustión interna y el que viene. Ahí, ¿cómo observas? Bueno, ya lo mencionábamos, México ya está fabricando este tipo de vehículos, lo cual habla de que hay un reconocimiento al talento mexicano. Yo siempre he dicho que el hecho de tener el sector automotriz tan potente, tan importante en nuestro país, es derivado de que el talento mexicano está capacitado para esto y para mucho, mucho más, ¿no? Es además muy competitivo a nivel global, pero lo más importante, tiene los skills, tiene el talento, tiene la preparación suficiente y solo hay que guiarlo para conocer estas nuevas tecnologías. Claro. Entonces, relativo al tema del UAW, digamos, no hay del lado de la industria en México una acción concreta, ¿no? Se entiende como parte del ruido y hay que ver qué tanto permea, porque pues el USTR, que es, digamos, un órgano muy jurídico, no necesariamente que se mueve tanto a los vientos políticos, pero alguna presión habrá, sobre todo porque pues se ve cerrada la elección allá en Estados Unidos y Joe Biden pues querrá obviamente tener los votos de lo que representa y agrupa el UAW. De hecho, en su huelga, pues fue pues primera vez en la historia en donde un presidente de los Estados Unidos va y se pone ahí en el picket line, no es menor y no se debe subestimar en el mapa, pero desde la óptica de AMIA, esperar y ver, digamos. No, no esperar, porque estamos de la mano con las asociaciones también automotrices de los Estados Unidos dándole seguimiento a este tema, a ver qué tanto puede o no avanzar. Nosotros también presentamos nuestras inquietudes permanentemente ante las diferentes autoridades y niveles en los Estados Unidos para que se tomen en cuenta las dos partes, ¿no? Pero reitero, esto hay que verlo con cierta cautela, pero también con cierta visión normal de los tiempos políticos en donde se va a escuchar mucho y no todo va a avanzar. Claro. José, te pediría la bondad de tu tiempo para hablar un poco más y preguntarte de cómo se ve 2024, sobre todo ya con los datos que tenemos de 2023, qué están proyectando en producción, exportación y obviamente, pues en lo que se refiere a toda la industria automotriz. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. José, el año pasado se produjeron más bien en México 3.739.234 unidades, es un crecimiento de 14%. Ya 2023 estuvo normalizado en términos del abasto de semiconductores y los problemas que se habían registrado y sobre todo, ¿cuál es la expectativa de cara a este año que comienza 2024? Ha tenido sus diferentes bemoles, no solo por los chips, sino también por temas logísticos en puertos, en aduanas, en transportación, y no hemos logrado al 100% la recuperación del mismo, pero sin embargo ya vemos que se ha normalizado prácticamente a todos los niveles. Todavía hay algunos retrasos que confiamos estos se irán resolviendo ya definitivamente en el primer trimestre de este año. Y tenemos también mucha esperanza, mucha confianza porque este va a ser un año bueno, confiamos en que así lo sea, tanto en México como en los Estados Unidos.
está coincidiendo, lo platicábamos ya, el tema político en los dos países y esto también incide en la economía. Así es que estamos cautelosos a ver cómo se comporta el primer trimestre, tanto en la fabricación y exportación como en la venta del mercado local. Ahora, evidentemente no tienes, digamos, la bola, no la bola de cristal, pero sobre todo, pues no es la decisión, no se toma en la mía, pero sí, seguramente tienen visibilidad. ¿Será este 2024 el año en donde veremos despliegue de inversiones potentes de parte de empresas de Asia? Obviamente estoy pensando en China. Pues mira, eso depende de muchos factores y de varios de ellos han sido el tema de cómo se está atrayendo esa inversión china hacia México. Yo creo que ha habido esfuerzos muy importantes por parte del gobierno que ojalá se vean ya ahora sí cristalizados este año con el establecimiento de las empresas, no solo de China, sino de varias partes de Asia. Y confiemos en que México siga siendo lo atractivo que hoy lo es para la inversión extranjera, sobre todo de la mano del nearshoring, que recordemos es una ventana de tiempo. Ventana de tiempo quiere decir que está limitada y debemos de aprovecharla lo antes posible. Sí, eso es un aspecto fundamental. Ya por último, preguntarte, el tipo de cambio, ¿qué tanto es un factor, digamos, en términos de la competitividad mexicana? Yo pensaría que estamos más allá, ¿no? Porque es mucho más complejo que ello, pero ¿cómo juega ese factor? Sí, en el caso de las armadoras es un poco más allá de esto, nada más. Obviamente el tipo de cambio incide en la competitividad de un país, sin embargo la competitividad de un país no se puede basar única y exclusivamente en el tipo de cambio. Son diversos factores que inciden sobre la competitividad, su infraestructura, sus sistemas arancelarios, preparación de su gente, su talento, en fin, la logística, todo tiene que ver con la competitividad de un país y por lo tanto México considero sigue siendo un país atractivo, competitivo a nivel global. Sí, no veo otro que vaya a tener tantas vías férreas, ¿no? O que tenga ya instaladas, por ejemplo. José, gracias por la entrevista, como siempre un gusto y seguiremos al habla, pues sin duda va a ser un año interesante y sobre todo pues muy movido, así que seguramente te estaremos buscando y agradezco la bondad de tu tiempo tan temprano. Muchas gracias a ti, Rodrigo, que tengas muy buen día. Buen día, y escuchamos a José Sosaya, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.